Ese día, para consolarlas, doña Nidia revivió su dolor ante esas madres y fue muy triste. Lloré mucho. Sentí que estaban equivocados quienes enviaban a esos niños a matarse entre ellos. Y lloraba especialmente porque había descubierto mi ignorancia. Después de llevar un dolor de tantos años, creía que el único dolor era el de los nuestros. Entonces sentí mi dolor pequeño comparado con el de esas personas, para quienes la vida cotidiana era la guerra. En la guerra solo gana el dolor. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les acabo de narrar es un párrafo contundente, lapidario, tristísimo y muy enternecedor, pero sobre todo es un párrafo cargado de una gran verdad, una verdad que le pone a uno los pelos de punta. Y es un párrafo del libro Las mujeres en la guerra, de la periodista colombiana Patricia Lara, del que vamos a hablar luego en este episodio. Porque hoy, al igual que ayer, y seguro que mañana, el mundo es testigo de muchas guerras al mismo tiempo. Porque, a ver, tesoros míos, no solamente hay un conflicto bélico en este momento en Ucrania. Uno siente que ese dolor está ganando terreno y que va venciendo como al gozo de vivir, porque si nos ponemos a ver con calma y detenimiento, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en Yemen, por causa de la guerra, mueren miles de mujeres y de niños por hambre o por enfermedades prevenibles y por la violencia que no se puede impedir hasta este momento. También en Etiopía la gente se muere de hambre. Y se muere de hambre porque hay una inseguridad alimentaria horrorosa que se causó y está causada por la guerra civil que asola ese país. Y bueno, hay otros lugares en África en donde los islamitas andan reperperosos, como dicen los margariteños, y se la pasan en una lucha perenne, causando muertes y expulsando a millones de personas de sus hogares porque rezan de forma distinta. En Afganistán, por ejemplo, los niveles de violencia que han disminuido un poco, pero los talibanes han vuelto a instaurar su régimen del terror, y desde agosto del año pasado, cuando se hicieron con el poder y nadie hizo nada, porque es que nadie hizo nada, la comunidad mundial dejó a las mujeres afganas a su suerte. ¿Qué diría Nadia Anjuman, esa poeta afgana asesinada a golpes por su marido solamente porque esta mujer quería escribir poesía? Por eso la mató. Y en manos de esa gente quedaron las afganas. Ahora mismo China está como gata pata para arriba por el tema este de Taiwán. Y los Estados Unidos, tú sabes, se está haciendo como la gatita de María Ramos, tira la piedra y esconde la mano. O también lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua está enfrascada en una persecución a la Iglesia Católica. Y esto ha llegado al punto de que se han profanado templos y han encarcelado a sacerdotes. Y yo leyendo las noticias de Nicaragua, yo recordaba una frase de mi abuela, de Mati, mi brillante abuela, que ella decía: nunca va a ser una buena época para ser católico practicante. Jamás. O sea, no va a haber un buen momento. Bueno, como ya en este podcast hemos hablado de la guerra, en el episodio número 36, en el que nos acercamos un poco a la Segunda Guerra Mundial, a través de un cómic de Maus, de Art Spiegelman, aquí no nos vamos a regodear un poco, como quien dice, en los antecedentes, ni nada por el estilo, porque si usted quiere saber un poco más de la guerra en los libros, pues váyase a escuchar el episodio número 36. Pero vamos a recordar, sí, que la guerra es una lucha armada que se prolonga en el tiempo, que enfrenta a un grupo de personas humanas, mira, estoy hablando como en términos legales, porque pueden ser personas jurídicas también, y que desencadena una disputa continuada que genera violencia y que afecta siempre y en gran medida a las mujeres. Y precisamente hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar de cómo las mujeres se han acercado a la guerra desde la escritura y nos han narrado su experiencia y su visión, compartiendo sus obras y sus producciones literarias. Las mujeres participan en la guerra y lo hacen desde diferentes trincheras. A veces como enfermeras, otras como cuidadoras, otras tantas como madres, hijas. Hay también quienes lo hacen como espías o como combatientes activas en los campos de batalla.
Pero bueno, las mujeres siempre han sido parte de los conflictos bélicos a lo largo de la historia. Generalmente, en tiempos de guerra, las mujeres forman parte de la población civil. Y al igual que los hombres y los niños que forman parte de la población civil, están expuestas a torturas, a los ataques indiscriminados, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones forzosas, detenciones, encarcelamientos, violencia sexual, desplazamiento, reclutamiento forzoso. A la mujer le toca en muchas ocasiones hacer frente a la tragedia para garantizar la alimentación y la supervivencia de su familia. Entonces les toca procurar sustento y atención médica en unas situaciones de pobreza pasmosa y en donde también hay pérdida de trabajo y se destruyen sus hogares y se destruye también como sus entornos, sus ambientes naturales. Los ambientes naturales de los seres humanos, no solamente de las mujeres. En tiempos de guerra, las mujeres y las niñas se les trata como a botines de guerra. Son un botín. De manera que son víctimas de violaciones sistemáticas que en ocasiones terminan en embarazos forzosos. Terrible eso. Desde todos lados, las mujeres viven la guerra y precisamente desde esa óptica las registran y las narran y las cuentan. Y en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar de esto, de mujeres que cuentan la guerra. Existen un sinfín de obras literarias con la guerra como telón de fondo. Muchas de ellas han sido escritas por mujeres. Pero como muchas cosas en la vida, esas voces de las mujeres han quedado en el silencio. Entonces vamos a hacer como un repaso por algunas obras escritas por mujeres en las que la guerra es la protagonista o es una de las protagonistas. Y estas son obras que yo he leído, hay que decirlo, porque a mí me parece fraudulento hablar de libros que yo no haya leído. Vamos a hacer un repaso por estas obras que yo he leído, escritas por mujeres, hablando de guerra o con la guerra como tema. Y para organizar la pega, como decimos aquí en Venezuela, para poner esto en orden, no lo vamos a hacer ni en orden cronológico ni en atención al momento en que aparecieron las obras, sino que lo vamos a hacer en función al momento en el que sucedieron los conflictos bélicos que estas historias narran, para tener un poquito más de, tú sabes, de intención en esta cuestión. En este orden vamos a hablar primero de la monumental obra de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, que fue una novela publicada en 1937 y que se ha convertido en un clásico dentro de la literatura y que inspiró también a una película que es un referente dentro de la historia del cine. Lo que el viento se llevó es una obra de ficción que está enmarcada en un hecho histórico de mucha relevancia para la sociedad de los Estados Unidos. La Guerra de Secesión, que tuvo lugar en los Estados Unidos entre 1861 y 1865. Y que se desencadenó cuando 7 de los 34 estados que tenía Estados Unidos en su momento declararon la guerra en medio de una controversia que se había generado sobre la esclavitud. Esto pasó en época del presidente Abraham Lincoln. Tú sabes, porque estoy intentando mejorar la pronunciación, gente. Espero que valoren el sacrificio. Y bueno, mira, aunque la trama y los personajes son ficticios, la autora hace un ejercicio fenomenal de escritura y nos regala un retrato muy realista de los acontecimientos de la Guerra de Secesión. La novela se centra en la relación de amor-odio entre Scarlett O'Hara y Rhett Butler. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa en esta novela? La historia empieza en una plantación de la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, que es propiedad del papá de Scarlett O'Hara, del señor O'Hara. Que Scarlett O'Hara viene siendo como la muchachita más bella y más deseada de la zona, y ella, como es consciente de eso, es muy engreída. Vamos a utilizar un tecnicismo venezolano. Esta mujer es burda de engreída. Y ella, bueno, se pasaba los días pensando en quién será el afortunado que se case conmigo. Bueno, resulta que Scarlett estaba enamorada de un tal Ashley Wilkes. Pero Ashley se enamoró de Melanie. Y en eso aparece un tal Rhett Butler, que es como la antítesis de Ashley. Porque Ashley era un tipo como que cuidaba mucho la forma. Ashley era el tipo que uno quiere presentarle a la mamá de uno. Ese es Ashley. Pero Rhett no guarda la forma. Él es sarcástico, es osado, es un tipo como muy temerario, odioso a veces. En ese momento, cuando esto está sucediendo, que se están conociendo y todo este jaleo, en abril de 1861 llega la noticia de que se inicia la guerra entre los estados del sur, que eran
eran conservadores y se oponían a la liberación de los esclavos, y los estados del norte, que eran liberales y que luchaban por la abolición de la esclavitud. Total que Scarlett se termina casando con el hermano de Melanie y ambas ven partir a sus maridos a la guerra. El esposo de Scarlett se muere y ella, muy jovencita, se nos queda viuda y embarazada. Muérete tú. Entonces se va a vivir con una tía del finado, del difunto marido, para estar más cerca de su amor verdadero, que es Ashley. Esta es otra que tiene complejo de Pedro Musquiz. ¿Ustedes se acuerdan de Como agua para chocolate? Bueno, ella tiene complejo de Pedro. La cuestión es que ahí coincidiría con Red Butler, y entonces empieza a surgir como una amistad entre ellos. Y entonces de esa amistad también surge como una cierta atracción sexual, que como que no se resuelve, pero como que sí, pero que es como un tira y encoge. Como la guerra avanza, Scarlett se vuelve enfermera voluntaria y empieza a agarrarle cariño a la tal Melanie esta, y se convierten como en hermanas. Y eso es precioso, que la amistad surja y consolide la relación de estas dos mujeres. Y aquí piensa uno, caramba, Scarlett, pero tú vas a seguir enamorado del marido de tu amiga. Eso está como feíto. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? El que esté libre de pecado, ¡nah! Bueno, la guerra se pone peor y el mundo que Scarlett había conocido, mira, eso se había acabado, eso terminó. El sur iba perdiendo la guerra y entonces, con derrota tras derrota, la devastación, que era tremenda, iba llegando. Y Scarlett se convierte delante de nuestros ojos en una luchadora implacable. O sea, esta mujer está dispuesta a hacer lo que sea para defender lo poco que le queda. Y eso también tiene la guerra, que saca como lo peor de uno, porque uno quiere defender como lo suyo, lo poquito que tiene, porque ya no tienes más. O sea, ya lo has perdido casi todo. Entonces, eso que tienes lo atesoras y eres capaz de defenderlo hasta con los dientes. Así se pone esta mujer. Ella vuelve a su plantación y toma el control de la plantación. Y le toca tomar decisiones muy difíciles que, bueno, la ponen como en el ojo del huracán y hacen que la sociedad de la época empiece como a rechazarla. Porque, bueno, ¿qué le pasa a esta? En lo que el viento se llevó, ay, mira, un trastabillero. Ajá. Se retrata el cambio hacia la madurez de una mujer en un momento histórico que es muy complejo. Porque durante los 4 años que duró la guerra de secesión, murieron entre 620.000 y 750.000 personas. La mayor parte de la infraestructura del sur fue destruida o fue afectada en una forma que no se pudo recuperar nunca. Como lo que pasó, por ejemplo, con los sistemas de transporte, el tren, ferrocarril. Aquello fue destruido totalmente. Esta es una de las novelas más vendidas en toda la historia, que le valió a la autora el premio Pulitzer, que se lo ganó a unos meses de la publicación de la novela. Y como en todas las grandes obras de la literatura, esta obra no escapa a la controversia por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, se le acusó de la banalización que se hace de una violación dentro de un matrimonio, específicamente de los protagonistas. Y también por el tratamiento que se le da a la esclavitud. Pero bueno, digo yo, a ver, y yo vuelvo sobre lo mismo, que esto lo he dicho yo varias veces aquí. No esperemos que en el tiempo pasado la gente actúe o piense como actúa y piensa ahora mismo. No. Y borrar eso o cancelarlo no significa que eso no sucediera. Significa que, bueno, que mira, que usted quiere meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra. Pero no que eso no haya dejado de pasar. Yo tengo fresco este libro, lo tengo relativamente fresco, porque lo leí hace poco. Mi tía Judith, que también es mi madrina, me lo regaló. Me lo regaló en la Navidad pasada. Y me regaló su ejemplar. O sea, el que ella compró de chama y que leyó de chama. Y ese fue el que me regaló. Entonces imagínate tú la carga emocional que tiene ese libro para mí. Ese es uno de los tesoros de mi biblioteca. Vamos a avanzar ahora. Ahora nos vamos a China. A la guerra civil y a la revolución china. Que la autora Yun Shan nos cuenta en Cisnes Salvajes. Los hechos que nos cuenta Chan suceden como consecuencia de que entre 1894 y 1895 tuvo lugar el ataque japonés a China y China perdió Manchuria y pasó a ser dominada por Japón. Luego, en 1911, tras la derrota del emperador chino Puyi,
se da la República, que es liderada por Sun Yat-sen. Y bueno, para 1927 se unifica la mayor parte de China y comienza una guerra civil que enfrenta al grupo nacionalista que gobernaba China y al Partido Comunista Chino, comandado por Mao Zedong. ¿Se acuerda de Mao Zedong? Aquel que escribió el libro rojo del que hablamos en esos tiranos y dictadores que se creían escritores. Bueno, este mismo Mao. En ese escenario se nos presentan 3 mujeres. Una abuela, una madre y una hija. 3 generaciones. Cisnes Salvajes es la saga de 3 mujeres que luchan igual que las mujeres de lo que el viento se llevó y como muchas mujeres enfrentadas o expuestas en los conflictos bélicos. Pero estas mujeres están en la China de principios del siglo XX. Este es un relato tremendamente duro porque a estas mujeres les toca enfrentar invasiones, combates, revoluciones. Y todos estos escenarios, las mujeres siempre son como las víctimas silentes. O sea, esas víctimas que nadie escucha. Primero se nos presenta la historia de la abuela, que es precisamente la abuela de la autora. Esta señora nació en 1909 y en esta época en China imperaba la sociedad feudal. A los 15 años de edad la convierten en concubina de un señor de la guerra. Entonces su nueva vida era bastante compleja porque esta señora estaba inmersa a los 15 años en una atmósfera súper intrigante, llena de malicia, no solo por los otros señores de la guerra que creaban caos alrededor de todo, sino también por las esposas, la esposa del señor de la guerra, por los sirvientes de este señor, por las otras concubinas de este señor de la guerra. Total que en 1933, el señor de la guerra estaba como en las últimas. Este señor estaba como en las últimas, estaba como muriendo. Y la abuela aprovecha y huye en ese momento de confusión. Y se lleva a su hija, a la muchachita, que precisamente es la mamá de la autora. La madre de nuestra autora, que es la hija de esta pobre señora, desarrolla una activa labor clandestina durante sus años de estudiante. Y su trabajo era transmitir información a las fuerzas comunistas que asediaban su ciudad durante la revolución. Ella se casó con uno de los guerrilleros de Mao Zedong y una de sus hijas, cuando alcanza la mayoría de edad durante la revolución cultural, se convierte luego en nuestra autora, en Jun Chang. Chang integra y forma parte de la Guardia Roja, pero después de 3 meses ella se rebeló contra la tiranía de Mao. A ver, no fue que ella se quiso meter en la Guardia Roja, es que le tocaba porque era lo que se esperaba de las juventudes en ese momento. No tenían otra opción. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un escándalo que pasó cuando descubrieron que Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto XVI, había sido un niño que formó parte de las juventudes hitlerianas. Pero es que claro que formó parte de las juventudes hitlerianas. Es decir, un muchachito. ¿Usted cree que ese muchachito decidió meterse ahí? No, lo metieron. O sea, a ver, un poquito de contexto. Pero bueno, empezaron a decir unas cosas horrorosas de ese señor, que para mí es uno de los papas más inteligentes que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero no vamos a entrar ahí, seguimos aquí en China. Volvamos a China, por favor. Bueno, ella se rebela contra la tiranía de Mao. Eso coincidió con los años de la devastación que se vivieron en China con la revolución cultural, y entonces Chang vio cómo sus padres eran denunciados y encarcelados y se los llevaban a campos de trabajo, una cosa terrible y espantosa. Ella, para evitar todo ese tejemaneje, se exilia en las montañas y ahí trabaja como campesina y como doctora descalza. En Cisnes Salvajes se nos presenta una obra que es muy emocionante, sobre todo porque los hechos que se cuentan aquí son históricos, son reales, y nos ofrece un retrato muy escalofriante de la experiencia de la guerra. El libro se publicó en 1991, pero aún hoy en día en China está prohibido, porque tú sabes, a esta gente le encanta censurar todo aquello que le parezca que no los deja bien parados, tú sabes, ¿verdad? De todas formas, esto no le impidió a esta obra que haya sido traducida a más de 30 idiomas y que se haya ganado el NCR Book Awards en 1992 y el British Book of the Year en 1993. Vamos a avanzar ahora a otro conflicto
bélico terrible. Pero antes de meternos en ese conflicto bélico y en esta obra hay que hacer un antecedente. Ese antecedente es el siguiente. En el año 2015, una periodista bielorrusa que se llama Svetlana Alexievich ganó el Premio Nobel de Literatura. Según el veredicto de la Academia Sueca, el premio se le otorgó por sus escritos polifónicos que constituyen un monumento al sufrimiento y al coraje de nuestro tiempo. Uno de esos escritos es la obra de la que vamos a hablar ahora. La guerra no tiene rostro de mujer. La novela fue escrita en 1983 y tenía como propósito narrar la experiencia de la guerra desde las voces de las mujeres que la sufrieron. Esta guerra es la Segunda Guerra Mundial. Y estas mujeres, que la historia incivilizó, luego nos van a contar su experiencia en el periodo de posguerra. Estas mujeres también fueron muy valientes, muy heroicas, porque muchas de ellas combatieron en el Ejército Rojo y estuvieron en hospitales y en escuelas y en otros escenarios donde libraron sus batallas. El libro está escrito en primera persona y a ratos parece como una tesis sobre la actuación de las mujeres de la Unión Soviética en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. En esta maravilla del libro nos encontramos una serie de pequeños relatos de esas mujeres que se jugaron la vida por su país y que hasta ahora han permanecido en silencio y en oscuridad absoluta. Estos relatos hacen que la memoria de la autora cobre vida, porque ella reconoce que este libro se gesta porque empezó a recordar las historias de las mujeres de su pueblo. Y a partir de ahí empieza a entrevistar a un montón de mujeres que sirvieron en el Ejército Rojo. Y el resultado de esas entrevistas fue demoledor. Estas mujeres sobrevivieron a experiencias terribles, o sea, muy difíciles y realmente dolorosas. Esas experiencias se narran en primera persona y se van entrelazando. Entonces hace que el libro sea como un canto coral muy íntimo. Y aquí se habla de las consecuencias de la invasión alemana al territorio ruso y de cómo las mujeres sufrieron como las primeras víctimas de aquel despropósito. Entre tanta crudeza, la autora se toma pequeños permisos para bajar la carga tan dura de los relatos y ella lo hace presentando de una forma mucho más ligera como las pequeñas cosas de la vida cotidiana, de las pequeñas cositas que se hacían, ¿no? Alexievich no se quedó por fuera en los testimonios, evidentemente. Ella abre con un capítulo titulado La persona es más que guerra. Y en ese capítulo ella cuenta parte de su historia personal y empieza como a tender puentes entre el lector y las narraciones a las que nos vamos a enfrentar a continuación. Yo les voy a compartir un trocito de este capítulo de este libro fantástico que dice: en la biblioteca escolar la mitad de los libros eran sobre la guerra. Lo mismo en la biblioteca del pueblo y en la regional, a donde mi padre solía ir a buscar libros. Ahora ya sé la respuesta a la pregunta ¿por qué? No era por casualidad. Siempre habíamos estado o combatiendo o preparándonos para la guerra. O recordábamos cómo habíamos combatido, nunca vivido de otra manera. Debe ser que no sabemos hacerlo. No nos imaginamos cómo es vivir de otro modo y nos llevará mucho tiempo aprenderlo. En la escuela nos enseñaban a amar la muerte. Escribíamos redacciones sobre cuánto nos gustaría entregar la vida por... Era nuestro sueño. Sin embargo, las voces de la calle contaban a gritos otra historia. Y esa historia me resulta muy tentadora. Desde aquí, esta mujer empieza como a tomar estos testimonios y esta historia tentadora que dice ella, que también es aterradora, nos va diciendo, mira, este cuento que nos metieron de que esta gente estaba preparada para morir por su país, pues mira, no era tan así. Eso no va por ahí. Este libro, insisto, es realmente conmovedor. Yo creo que hay que leerlo. Es muy emotivo, pero es emotivo sobre todo porque presenta un drama real en el que los seres humanos nos metimos nosotros solitos. O sea, eso no es por causas naturales, señores. O sea, el hombre se mete en la guerra porque se mete en la guerra y se quiere meter en esa guerra. O sea, ni lo manda, ni... No. Esto es terrible. Ahora vamos con una guerra
que nosotros desde Venezuela hemos vivido desde cerquita. Esto es el conflicto armado del vecino país, el conflicto armado en Colombia. Y la forma como yo me acerqué a esta historia de tanto dolor fue a través del libro de la periodista colombiana Patricia Lara, que era con el que abríamos. Ese trocito que yo les leí al principio es de este libro que se llama Las mujeres en la guerra, en donde se recogen, al igual que en el texto de Alexievich, las experiencias de varias mujeres que fueron protagonistas, que fueron testigos, que fueron víctimas de esa guerra entre hermanos, que tuvo lugar en Colombia desde 1960 hasta entrados los 2000. Patricia Lara, que es la autora, estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes, en la de los Andes de Colombia, no en la de Venezuela, y luego hizo un posgrado en Ciencias de la Información en la Universidad de París y una maestría en periodismo en la Columbia University en Nueva York. En 1974 ella fundó con el expresidente Carlos Lleras Restrepo el semanario Nueva Frontera, y también fue corresponsal en Europa y en Estados Unidos y en América Latina para varios medios como Alternativa, El Proceso de México, El Espectador y Caracol Radio de Colombia. Y en 1994 esa mujer se gana el Premio Nacional de Periodismo por un trabajo que hizo sobre las drogas, el gran problema colombiano. Un trabajo buenísimo. Yo de verdad que recomiendo que busquen lo que escribió esta mujer, lo que ha escrito y lo que va a escribir seguro Patricia Lara, porque es muy esclarecedor para entender muchas cosas de lo que nos pasa en Latinoamérica, sobre todo en Colombia. Pero el drama de Colombia no es un drama, yo creo que en general. Los dramas latinoamericanos son dramas compartidos, hermano. O sea, uno llora por lo mismo. Desde México hasta Argentina lloramos por lo mismo. En el año 2000, ella publicó Las mujeres en la guerra. Y a los meses, ese mismo año, se ganó el Premio Planeta de Periodismo. Este libro se presenta como un reportaje literario y mantiene los rasgos propios del género, pues. Pero esta mujer es capaz de llevarlo más allá. Porque cuando uno lo va leyendo, se va imaginando los encuentros entre Lara, Patricia Lara y las voluntarias que accedieron a contar su historia. Y uno puede sentir la confianza que se construyó entre ellas y lo que permitió que estas mujeres abrieran su corazón y narraran sus historias. Cada una de estas historias nos lleva a cómo estas mujeres se involucraron en el conflicto armado colombiano desde frentes distintos, como ya les mencioné. Unas fueron victimarias y otras fueron víctimas. Pero uno nunca deja de sentir empatía por ellas. Ni por las víctimas ni por las criminales. O sea, de verdad, todas son víctimas en esta cuestión. Porque es que estas mujeres terminaron ahí porque unos hombres, y me disculpan la expresión, pero unos hombres de mierda no pudieron resolver sus problemas de una forma distinta que no fuera los golpes. Entonces, en cada capítulo se presenta un monólogo en el que se plasman, sin juicio de hechos, la forma en la que estas cristianas se terminaron metidas en la guerra y cómo intentaron salir de ellas y las consecuencias que tuvo para sus vidas y la vida de todo un país ese conflicto. Y eso permite que el lector tenga un panorama de 360 grados de la guerra en Colombia. Estas mujeres son una exguerrillera del ELN y del M-19, una comandante de las FARC, una de las mujeres más influyentes de las autodefensas, la viuda de un dirigente de izquierda y asesinado por la guerrilla, la viuda de un teniente del ejército muerto en combate, la madre de un soldado retenido por la guerrilla, una desplazada por la violencia horrenda que sembró el conflicto. Yo creo que esta es una de las historias que a mí más me impactó, la de la desplazada, porque ¿qué pasa? Que esta mujer y su familia tienen que salir de su pueblo, donde tenían su casita, su ranchito y donde trabajaban la tierra, y se tienen que ir a Bogotá huyendo de la violencia, porque no les queda más remedio, porque tienen que huir de una forma espantosa en un barquito por un río y escuchaban los tiros a lo lejos, y aquello era horrible. Y llegan a Bogotá, y en Bogotá ella y sus hijos, y esto es triste, ella y sus hijos son tratados como ciudadanos de quinta. O sea, a ver, no es que somos hermanos, entonces. ¿Qué fue lo que nos pasó? O sea, ¿por qué tratamos tan mal a esta gente que fue desplazada? O sea, esta gente no fue que se quiso ir para allá. Esta gente le tocó irse para allá. También aquí está la historia de una secuestrada por el ELN
y cómo la mamá de esta muchacha entra como en un contrapunteo con la guerrilla para intentar salvarla. Y lo logra, bendito sea Dios que lo logra. Y también está la historia de Margot León Gómez de Pizarro. Esta señora fue hija de un militar, fue esposa del almirante Pizarro, que fue comandante de las Fuerzas Armadas, y fue mamá de 3 guerrilleros, Hernando, Nina y Carlos. Carlos fue jefe del M-19, que cuando se firmó la paz, él se lanzó como candidato presidencial y lo acribillaron a tiros en un vuelo de Avianca que viajaba de Bogotá a Barranquilla. En algunas escuelas de Colombia, este libro es lectura obligatoria. O sea, los chamos tienen que leer esto, porque es que los chamos tienen que saber que según el informe Basta Ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad del año 2013, que elaboró el Centro Nacional de Memoria Histórica, unas 220.000 personas murieron a causa del conflicto entre 1958 y el año 2012. 177.307 eran civiles de esas 220.000. Los chamos de ahora, sobre todo los chamos colombianos, tienen que saber que los mayores responsables de esas muertes fueron estadísticamente los grupos paramilitares en un 40%, seguidos de grupos guerrilleros en un 25% y luego los agentes del Estado en un 8%. En el año 2020, según el Registro Único de Víctimas, y pónganle cuidado a esta cifra, 8.989.570 personas fueron víctimas y atención, 11.202.790 eventos o hechos victimizantes que tuvieron que ver con el conflicto armado en Colombia. Esta guerra llenó a Colombia de desapariciones, de amenazas, de desplazados, de secuestros, de masacres indiscriminadas, de asesinatos. Muchos quedaron impunes, de minas antipersona, de torturas, de reclutamiento forzoso de menores de edad, de violencia sexual. Todo horroroso. Bueno, gente, mira, aquí nos va a coger el sereno. Y yo la verdad es que después de haberles compartido estas obras, espero haberles picado la curiosidad. Y que con este episodio ustedes se vayan luego de escucharlo a buscar y a acercarse a la guerra y a sus terribles consecuencias desde las voces de las mujeres y desde lo que han escrito las mujeres. Hay otras obras que por cuestiones de tiempo no pude meter aquí. Por ejemplo, está La guerra de las mujeres de la guerra, que es de una autora chilena estadounidense que, mira, no, estoy viendo aquí en las notas y no anoté el nombre de la mujer, pero se los comparto luego. Las mujeres de la guerra, de una autora que es chilena estadounidense, que es una novela que va sobre la guerra del Pacífico, que fue un conflicto entre Chile, Perú y Bolivia, y que a mí, por cierto, esta novela me recordó a La hija de la fortuna de Isabel Allende. También tuve que dar por fuera La voz dormida de Dulce Chacón, de la española Dulce Chacón, en donde se narra la historia de 2 hermanas, de Hortensia y de Pepita, en plena posguerra civil española. Esta historia es muy dura. Bueno, todas las historias de guerra son muy duras. Esta particularmente es durísima. Una de las hermanas está presa, la sentencia, pero está presa y está embarazada. Entonces la sentencia dice que cuando ella tenga el bebé, la van a matar. Y la otra pobre hermana se va desde Sevilla hasta Madrid a intentar hacer algo por su hermana que ya está condenada a muerte. Historia lamentable. Otro libro, por ejemplo, de la guerra, que está narrado por una mujer, es Inshallah, de la gran Oriana Fallaci. Oriana Fallaci aquí nos cuenta la guerra civil del Líbano en la década de 1980. O también, y este lo estoy leyendo en este momento, por eso no hablé de este libro, y luego ya hablaremos, de una mujer en Berlín, de una autora anónima, aparentemente, porque no lo firma nadie. Pero como lo estoy leyendo en este momento, no me atrevo aquí a... Pero hasta ahora, mira, voy como muy conmovido. O sea, estoy como muy estremecido leyendo esto. Esta es la experiencia de una mujer desde 1920, desde el 20 de abril hasta el 22 de junio de 1945 en Berlín. Y ya sabemos todo lo que pasó en esa fecha y en ese lugar. Por favor, cuéntenme si han leído algunos de estos textos, si conocían alguna de estas obras o de estas autoras. Échenme el cuento, por favor, a través de mis redes sociales, @PedroCedenoA,
en Instagram y en Twitter. Háganlo también a través de Culturizando, que hace posible que Pónganse a Leer con Pedro Julio llegue a ustedes y ustedes escuchen esta voz estridente en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus aparatos de reproducción de podcast, de lo que sea. Compartan este episodio, mándenselo a todo el mundo. Mira, manden esto, escuchen esto por la plataforma de podcast favorita que ustedes tengan, pero escuchen esto y hagamos apología de la lectura. Ayúdenme a hacer apología de la lectura. Escríbanme, por favor. Y como les digo, echen el cuento. Yo respondo tarde, en diferido, pero yo siempre respondo. Antes de irnos, por cierto, yo necesito mandar unos saludos aquí. Voy a mandar saludos a Paca, a Patricia, Paca, y a Manuel Malaver, con el que estoy teniendo unas conversaciones muy entretenidas últimamente. Saludos a Paca y a Manuel. Un abrazo grande, tesoros míos. Bueno, ahora sí nos vamos, pero antes de irnos, les recuerdo la consigna. Ya saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a Leer con Pedro Julio.